La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidas la violencia en el hogar, las violaciones, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado, los asesinatos por razones de honor, la violencia por causa de la dote, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos, la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales. Cuando uno habla de violencia contra la mujer hay que entenderlas hay que poner ojo en estas tres tipos de violencia que tú me describiste, que es violencia sexual, violencia de género y violencia intrafamiliar. Como te había comentado antes, cuando uno habla de violencia intrafamiliar, te estás circunscribiendo a la mujer en tanto familia, la mujer en tanto ella se define su identidad en tanto mujer de una familia, en tanto madre, en tanto esposa. Como te estaba comentando hace un rato, cuando se hizo la ley de femicidio, no se entendió la violencia, no se entendió el ataque, el homicidio en tanto ataque a la mujer, sino en tanto ataque a una esposa, a una mujer, a una pareja. O sea, se circunscribió todo el tema del femicidio a parricidio. Y se circunscribió como una variación del parricidio, ¿cachai? Así que se circunscribe dentro de un tema familiar. No es violencia en contra de la mujer en sí, sino en tanto la mujer está atacada por su pareja o alguien de su familia. Entonces ahí se deriva ese tema, ¿cachai? Pero no hay nada así como, por ejemplo, si a ti te ataca un hombre cualquiera en la calle solo por el hecho de ser mujer, pero tú no tienes conexión emocional ni ningún tipo con él, eso no se puede ser considerado femicidio dentro de la ley. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la comprensión internacional de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer. En la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing el año 95, se define la violencia contra la mujer como una de las 2 esferas de especial preocupación que deben ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil. Sin duda, los movimientos feministas son los que comienzan los reclamos por los derechos de la mujer. Actualmente, el tema de la violencia es uno de los graves problemas sociales que cruza diversos estratos sociales. Una de las cosas que me carga mucho, por ejemplo, los parlamentarios de la UDI, cuando te cancelan este tipo de cosas del tema del aborto, ellos se están metiendo en tu cama. Claro. Un tipo que se están metiendo en tu cama y que no te permiten plena libertad de tu cuerpo. No solamente por la pastilla anticonceptiva, que la pastilla anticonceptiva no es aborto, sino que se da el tema del control del cuerpo. Y eso se da y volviendo al tema del primero, es una propiedad y tenéis que cuidarla, que no te pueden estar en una propiedad privada y hay muchas leyes con respecto a la propiedad privada y hay ciertas concepciones con respecto a la propiedad privada y nadie te la puede tocar, ni siquiera hablar por ella por teléfono. Así que en ese sentido hay que, cuando uno trabaja sobre todo en el contexto de vulnerabilidad, donde, por eso te digo, hay hombres que tienen un mayor nivel de no se están acoplando al tema del modelo masculino, buscan cierto control donde pueden tenerlo, donde afirmar su masculinidad, que es el control de la mujer y del hogar. Un dato del CERNAM atribuye que las mujeres víctimas de violencia durante la infancia tienen mayor riesgo de sufrir violencia psicológica, física y sexual por parte de sus parejas en la edad adulta, y también sus hijos e hijas tienen mayor riesgo de sufrir de algún tipo de violencia. La violencia doméstica ha sido un fenómeno característico de la vida familiar aceptada socialmente, sobre todo en tiempos pasados. Más, hasta la década de los años 60, en los países anglosajones comienza a considerarse un problema grave y en Chile, recién en los años 80, debido a esta problemática y a otros intereses netamente femeninos, nace a principios de los 90 el Servicio Nacional de la Mujer. En sus inicios el CERNAM nace gracias al movimiento de mujeres quien demanda al Estado, ¿cierto?,
que exista un organismo que se preocupe por las necesidades de las mujeres y para poder alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer. La verdad, en la temática que a mí me compete, que es la violencia intrafamiliar, cierto, en estos momentos, justamente el mes de noviembre, estamos lanzando una campaña de prevención de la violencia en las parejas jóvenes, los pololos, ¿cierto? Que si bien es cierto, no están todavía, forman parte de la ley de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Pero sí es un fenómeno que ha ido creciendo, ha ido en aumento y que tenemos que abordar de todas maneras. Por eso nosotros ahora estamos trabajando con colegios, liceos, públicos, privados, con las universidades e institutos en relación a la elaboración de talleres de prevención de esta materia. Las sociedades otorgan distintas interpretaciones en razón de la violencia. Por un lado, se ha hablado más del tema y existe una fuerte condena cuando ésta se lleva a cabo en el espacio público, pero por otro, se le tolera, avala y hasta cierto punto se le perdona cuando se da en el espacio privado. Una denuncia por agresión en la vía pública es inmediatamente acogida. La misma denuncia en el hogar es desestimada, subvalorada e incluso se intenta persuadir a la víctima que retire su denuncia. Una persona, ya sea hombre o mujer, que sea violentada física o psicológicamente, puede hacerlo de dos formas: llamando al 133 de Carabineros para que se derive un vehículo de la población hasta su domicilio y le acoja la denuncia, y en el caso que sea violentada psicológicamente sea trasladada al hospital regional, en este caso en Antofagasta, para controlarle lesiones y se haga la denuncia por el carácter, lesiones leves o graves, según sea el caso, y se haga la denuncia al Ministerio Público. O si bien puede venir a la comisaría, puede ir ella por sus propios medios al hospital y traer la contratación de lesiones perfectamente. Puede ser de la forma que más le convenga. El caso de las lesiones psicológicas, que se le llama la violencia psicológica en el contexto de la violencia intrafamiliar, son derivadas del Tribunal de la Familia. ¿Por qué? Por el hecho de no constituir delito. Según cifras del CERNAM, 5 de cada 10 mujeres chilenas han vivido maltrato psicológico, 1 de cada 3 ha vivido maltrato físico y o sexual. La mitad de las mujeres chilenas, actual o anteriormente casadas, ha experimentado situaciones de violencia y 4 de cada 10 mujeres vive violencia sexual por parte de sus parejas. Así fue como conocimos a Esmerita, mujer de 50 y tantos años que conocimos en la segunda comisaría de Carabineros, cuando valientemente decidió poner una denuncia de violencia intrafamiliar contra su exmarido. Bueno, yo lo conocí cuando trabajaba en un restaurante. Él iba a retirar la comida para los chanchos que cría su papá. De ahí nos pusimos en contacto. Él me dejó un número de teléfono y era un hombre muy bueno al principio. Los primeros años fueron bonitos, años preciosos. Nada que hacer del principio. Siempre me decía que me quería, que siempre iba a estar conmigo. Y hace un año atrás empezó a salir con otra mujer. Ahí empezó mi calvario. La indiferencia, el no hablarme, el darse vuelta cuando estábamos en la casa, poniéndose agresivo por cualquier cosa que yo le decía. Y llegamos a las manos. Me golpeó muchas veces. De eso hay constancia en el consultorio donde me atiendo. Y se fue con la otra. Pero me sigue llamando, me sigue acosando, me sigue tratando mal por teléfono. No me da ni un peso para mis tratamientos médicos, ni para arrendar la casa. O sea que estoy completamente desamparada. Yo antes no lo denuncié una vez, estuvo preso por un día. Pero después, ¿cuántas veces yo de lo que me arrepiento es no haber, cuando llamaban los carabineros, no haberle dicho que sí, que era verdad que él me estaba golpeando? Porque él me amenazaba. Me amenazaba porque decía, voy a perder el trabajo y no voy a tener ni un peso. Y a veces nosotros somos demasiado ingenuas al pensar que pasando todo esto por vivir en un techo, por vivir bien, tenemos que soportar tantas humillaciones. En relación con la violencia física, el 28% de las mujeres de Tocopilla ha vivido este tipo de violencia. Los porcentajes de Antofagasta y Calama son menores.
Yo creo que principalmente comentar que la violencia del hombre hacia la mujer principalmente, el círculo de la violencia que se vive pasa por distintas fases. Estas fases hacen que la mujer sin duda llegue a pasar por estados de ánimo bastante depresivos, ¿ya? Primero también decir, o como segundo tema, decir que el que el hombre sea un violentador tiene que ver con una patología psiquiátrica de base en esa persona. O sea, por algo algunos hombres son violentadores y otros no lo son. Es porque de fondo hay una patología psiquiátrica que los hace llegar a este tipo de conductas. Como hablaba yo de las distintas fases por las que pasa este círculo de la violencia, la primera de ellas es la acumulación de la tensión. En esta fase como que el hombre se empieza a sentir como muy mal genio, empieza como todas sus frustraciones a canalizarlas sobre la mujer. Entonces empieza a ser muy mal genio en la casa, empieza a descargar sus tensiones contra la mujer y esta en el fondo empieza como a quedar un poco choqueada de por qué se está dando esta situación. Pero, ¿qué otras medidas se están tomando al respecto en la ciudad? Para combatir la violencia contra la mujer, tanto psicológica, física y económica, es que se creó el programa Repara, de intervención para hombres de la Municipalidad de Antofagasta. Este programa desarrolla 160 atenciones al mes, con un promedio de 40 hombres a la semana de todos los estratos sociales derivados por la vía judicial, de otras instituciones y de manera voluntaria. En cuanto a leyes, la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, que la reconoce como delito, tiene por objeto prevenirla, sancionarla y otorgar protección a las víctimas. Hay distintas formas de ejercer violencia contra las mujeres. Violencia física, golpes con los puños o con objetos contundentes, patadas, empujones, etc. El tema está en el control del cuerpo del hombre hacia la mujer, o del hombre hacia el hombre, o de la mujer hacia la mujer. La violencia sexual también se puede dar en distintos contextos, pero la violencia sexual, si lo aplicamos al caso de la mujer, es una violencia para el control del cuerpo de la mujer. La violación, incluso por el mismo esposo, que muchas mujeres les cuesta entender que si ellas no quieran y las violentan para realizar el acto sexual, eso es violación, a pesar de que sea su esposo. Es una violación. Pero es que ellas, o sea, se entiende que dentro del contexto de un matrimonio, pucha, no puedes atacar de esa manera. O sea, no puedes acusar ese tipo de cosas, ¿cachai? ¿Serán suficientes todas las medidas que los países y organismos mundiales poseen para detener un fenómeno tan inquietante como es la violencia contra la mujer? Una temática que se estima nos acompaña desde los albores de nuestra historia y que va más allá de una simple relación amorosa. Sino, es más bien un patrón escrito en nuestra genética, propia de una cultura patriarcal, pero que en los últimos años, de la mano de la contemporaneidad, se ha ido desdibujando, dejando a la luz esta problemática, dando esperanzas en que solo sea un mal recuerdo de una herencia que en pro de la humanidad debemos dejar atrás para avanzar hacia la igualdad.